Me llamo Bruno Salvatierra. Durante muchos años, fui dueño de varias empresas dedicadas a la recogida, reciclaje y tratamiento de residuos. En mi ciudad, mucha gente me conocía con un apodo burlón que yo terminé convirtiendo en una marca propia, el rey de la basura. Nunca me avergoncé de mi trabajo. Lo que sí me avergonzó, con el tiempo, fue haber tardado tanto en aceptar que mi esposa se avergonzaba de mí. Ella se llamaba Elena Robles y era abogada. Conservó su apellido de soltera en el ámbito profesional, algo que al principio jamás me molestó, pero con los años entendí que no era solo una decisión laboral, también era una forma de mantenerme lejos de la imagen elegante y pulida que quería proyectar al mundo. Cuando la conocí, trabajaba como asistente legal y soñaba con estudiar derecho. Fui yo quien pagó su carrera, sus cursos, sus libros, sus exámenes y todo lo necesario para ayudarla a llegar al lugar al que aspiraba. Lo hice con gusto, porque en aquel entonces estaba convencido de que ambos estábamos construyendo una vida juntos. Elena era inteligente, ambiciosa y feroz. Pero cuando consiguió entrar en un bufete prestigioso, empezó a cambiar. Al principio fueron detalles sutiles, menos tiempo en casa, cenas canceladas, llamadas que terminaban en cuanto yo entraba en la habitación. Después vino algo peor, el desprecio disfrazado de educación. Ya no criticaba mi trabajo de forma abierta, pero cada vez que hablaba de mí delante de sus colegas o de la gente de su nuevo entorno, lo hacía como si yo fuera una rareza tolerable, un detalle incómodo dentro de la vida refinada que quería mostrar. Yo dirigía empresas rentables y ganaba más dinero que muchos de esos socios arrogantes, pero para ellos seguía siendo el hombre de los camiones, los vertederos y los contratos municipales. Y empecé a sospechar que para ella también. Cuando las noches fuera de casa se volvieron costumbre y la intimidad entre nosotros prácticamente desapareció, empecé a creer que había otro hombre. No sabía quién era, pero estaba seguro de que existía. Supuse que sería uno de los abogados del bufete, alguno de esos tipos que se sienten superiores porque llevan trajes caros y hablan como si facturar por horas los convirtiera en mejores personas. No quise enfrentarla sin pruebas. Si me divorciaba sin más, tendría que dividir una parte enorme de mi patrimonio y mis empresas quedarían atrapadas en una batalla legal larga y costosa. Así que empecé a pensar de forma fría, si lograba demostrar una aventura con alguien del bufete, quizá podría presionarlos lo suficiente como para negociar mejor, o incluso arrastrar al despacho a un escándalo que los hiciera preferir un acuerdo antes que la exposición pública. Tal vez mi lógica no era perfecta, pero en ese momento era la única que guiaba cada uno de mis pasos. Cada año, el despacho de Elena organizaba una gran fiesta de invierno. Ella siempre me invitaba por compromiso y yo siempre rechazaba ir. Aquel año decidí hacer lo contrario. Cuando le dije que asistiría, vi en su rostro una expresión de desconcierto antes de que forzara una sonrisa. Desde ese momento empezó a inventar razones para convencerme de que me quedara en casa. Me dijo que me aburriría, que no habría nadie con quien hablar, que todos estarían hablando de casos, clientes y ascensos, que yo lo pasaría mal. Yo le respondía con calma que lo importante era acompañarla, pero por dentro pensaba otra cosa: quiero ver con mis propios ojos cómo te comportas cuando crees que no te estoy vigilando. Durante los días previos insistió demasiadas veces, y aquello solo confirmó que iba por el camino correcto. La noche de la fiesta, mientras se arreglaba, lo intentó una vez más. Dijo que no quería verme incómodo en un ambiente así. Yo le respondí que estaba completamente seguro de querer ir. No era un hombre desaliñado ni fuera de lugar. Siempre había cuidado mi imagen. Sabía vestir bien, sabía hablar y sabía moverme en cualquier entorno. El problema para ella nunca fue mi aspecto, el problema era mi oficio. Y por mucho que intentara disfrazarlo con sonrisas, no soportaba que el hombre que había financiado su vida perteneciera al mundo que ella consideraba sucio. Llegamos al salón algo tarde, cuando muchas mesas ya estaban ocupadas. Nos sentamos cerca de la pista de baile, compartiendo mesa con otra pareja. Fui a buscar bebidas y allí tuve la primera señal reveladora de la noche. Mientras esperaba en la barra, un hombre del bufete se acercó con esa amabilidad arrogante que algunos usan para insultar sin parecer groseros. Me preguntó con quién había ido. Le respondí, con mi esposa, Elena Robles de Salvatierra.
Parpadeó y soltó, casi sin pensar, que él creía que Elena ya no estaba casada. Lo dijo con tanta naturalidad que durante un segundo ni siquiera pareció darse cuenta de lo que acababa de insinuar. Le respondí sonriendo que llevábamos más de 10 años juntos. El hombre se quedó helado un instante y luego se rió como si yo hubiese contado un chiste. En ese momento entendí algo importante: dentro de ese círculo, mi matrimonio ya era poco más que una ficción decorativa. Durante el resto de la velada escuché varias veces el apodo que algunos me habían puesto a escondidas. Lo decían entre risas bajas, creyendo que yo no me daba cuenta. No me sorprendió. Ya sabía que para aquella gente yo no era más que un intruso de clase inferior. Lo verdaderamente importante no era su desprecio, sino la manera en que se comportaba Elena. Durante la cena fue impecable con todo el mundo. Saludó a colegas, asistentes, secretarias, jueces invitados y parejas ajenas con una sonrisa profesional. Pero conmigo era distinta, fría, distante, correcta solo por obligación. Cuando empezó la música, la saqué a bailar. Aceptó, aunque con esa expresión de quien no quiere montar una escena delante de los demás. En los bailes lentos intenté mantenerla cerca, pero enseguida empezaron a interrumpirnos. Varios abogados se turnaron para bailar con ella. Algunos ni siquiera fingían respeto, actuaban como si yo fuera un perchero más del salón. Elena aceptaba una invitación tras otra, ya fueran canciones rápidas o lentas, y yo terminé sentado, observando. Aproximadamente una hora después de que empezaran los bailes, apareció el hombre que hizo que todo encajara. Era mayor que la mayoría, seguro de sí mismo, elegante, con ese aire de quien cree tener derecho a todo. Se acercó a nuestra mesa y ni siquiera me dirigió la palabra. No me saludó, no pidió permiso, no hizo el menor intento de reconocer mi presencia. Solo la miró a ella, y la expresión de Elena cambió por completo. Su rostro se iluminó de una manera que no había visto en toda la noche. Se levantó enseguida y se fue con él sin mirarme siquiera. En mi interior lo supe al instante, era él. Los seguí con la mirada mientras bailaban una canción lenta. Su lenguaje corporal era demasiado íntimo para ser inocente, aunque no lo bastante evidente como para servir por sí solo como prueba. Pero yo tenía una ventaja que Elena jamás conoció. Antes de dedicarme por completo a mis negocios, trabajé algunos años en un entorno donde una habilidad concreta valía mucho dinero: leer labios con una precisión fuera de lo común. Nunca hablé de esa etapa de mi vida y jamás se lo conté a mi esposa. Aquella noche, sin llamar la atención, me coloqué en un ángulo desde el que podía ver con claridad la cara de Elena, por momentos, la del hombre. Lo que leí me heló la sangre. Ella le preguntó si había conseguido la habitación. Él respondió con el número. Después ella dijo que ya había puesto eso en mi copa hacía unos minutos. Él contestó que no tardaría en hacer efecto. Elena, en lugar de asustarse, sonrió con una emoción repugnante y comentó lo excitante que le parecía estar con él mientras yo dormía sin enterarme de nada. Luego preguntó si existía el riesgo de que yo despertara demasiado pronto, y él respondió que no, que la cantidad era suficiente. Recuerdo perfectamente la manera en que sus labios pronunciaron su nombre, Mauricio. Y recuerdo todavía mejor el brillo en sus ojos cuando le dijo que estaba más que lista. En ese instante entendí dos cosas al mismo tiempo: mi esposa tenía un amante y acababan de drogarme. No sabía si la intención era humillarme, dejarme inconsciente o algo peor, pero no pensaba quedarme allí esperando a descubrirlo. Volví a la mesa, derramé el resto de la bebida sobre el mantel y sobre mi ropa fingiendo torpeza, me disculpé y me dirigí hacia los baños. En realidad seguí de largo y salí del lugar tan rápido como pude. Esperaba que la dosis hubiera sido pequeña o que todavía no me hubiera afectado del todo. Me equivoqué en ambas cosas. Lo siguiente que recuerdo son destellos sueltos, las luces de la carretera deformándose, la visión cada vez más pesada, una somnolencia brutal cayendo sobre mí como un telón. Después, nada. Cuando abrí los ojos de nuevo, escuché pitidos de monitores, sentí olor a desinfectante y vi unas luces blancas insoportables sobre mi cabeza. Estaba en un hospital. Había tenido un accidente de tráfico.
Me dijeron que me había quedado dormido al volante antes de llegar a casa y que terminé estrellando el coche contra un desnivel cubierto de arbustos al lado de la carretera. Giré la cabeza, vi a una enfermera y fui a preguntarle dónde estaba, pero en ese instante Elena entró en la habitación. Mi reacción me salió del alma. Me incorporé como pude y grité que la sacaran de allí, que esa mujer había intentado matarme. Elena salió corriendo y el personal médico creyó al principio que yo estaba confundido por el golpe o sufriendo algún tipo de episodio. Tuve que obligarme a respirar hondo y explicar, con toda la frialdad que fui capaz de reunir, que me habían drogado y que exigía una prueba toxicológica inmediata. Pedí que llamaran a la policía y les advertí que, si no lo hacían, los haría responsables de encubrir una posible agresión. Puede que sonara brutal, pero funcionó. A los pocos minutos había un agente tomando mi declaración. Le conté que había descubierto que mi esposa y su amante hablaron sobre echar algo en mi bebida y dejarme fuera de combate. No mencioné cómo lo sabía. Solo dije lo suficiente para que entendieran que aquello no era una simple pelea matrimonial. Al principio el agente parecía escéptico, pero todo cambió cuando llegaron los resultados del hospital. Tenía en el organismo una combinación de sedantes lo bastante fuerte como para haberme matado si hubiera terminado el vaso. El médico fue claro, con la concentración detectada, el desenlace podría haber sido fatal. A partir de ese momento, ya nadie me miró como a un paranoico. Pusieron vigilancia frente a mi habitación y una segunda agente me interrogó con mucha más seriedad. Al día siguiente, cuando me dieron el alta, regresé a mi casa con la extraña sensación de seguir vivo por pura casualidad. No encontré a Elena allí. Solo encontré sus cosas. Me informaron de que la habían detenido unas horas antes. Ella y Mauricio habían ido a la casa convencidos de que yo había sobrevivido a una simple somnolencia y de que podrían persuadirme para no decir nada. Pensaban que su único problema era moral, no penal. Cuando la policía les explicó el resultado del análisis y les habló de intento de homicidio, la realidad se les vino encima como un edificio derrumbándose. A ambos los arrestaron. Los dos, como buenos abogados, se negaron a declarar sin representación legal. La fiscalía intentó separarlos para que uno se volviera contra el otro, pero al principio se mantuvieron firmes. Elena me dejó varios mensajes antes del juicio. Curiosamente, casi ninguno era una disculpa por la infidelidad. Insistía una y otra vez en que era inocente de cualquier intención de matarme, como si acostarse con otro hombre y drogar a su marido fuera una travesura malinterpretada. Yo ya había cerrado todas las cuentas compartidas y cortado cualquier vínculo financiero posible. Después vinieron meses de procedimientos, audiencias, informes periciales y una presión mediática local que me revolvía el estómago. En el juicio, la pieza central fue el informe toxicológico. Un especialista explicó con detalle qué sustancia me habían administrado, cómo actuaba en el sistema nervioso y por qué la cantidad ingerida bastaba para provocar pérdida de conciencia, desorientación severa y un riesgo real de muerte, especialmente al conducir. Yo fui el testigo principal. La defensa intentó destruir mi credibilidad atacando precisamente lo que me había salvado la vida, mi capacidad para leer labios. Su argumento era sencillo: esa técnica no es infalible. Presentaron expertos que hablaron de errores frecuentes y de interpretaciones parciales. Pero mi abogado desmontó buena parte de ese discurso al demostrar que algunas personas poseen un nivel de precisión muy superior a la media y que yo llevaba años entrenando esa capacidad. Incluso tuve que hacer una demostración en sala. Después, la defensa lanzó otra teoría todavía más cínica, que yo mismo habría manipulado la situación para incriminar a mi esposa, asegurarme una ventaja en el divorcio y quedarme con todos los bienes. Escuchar eso casi me hizo reír de rabia. Si hubiera querido urdir un plan así, me habría ahorrado la cicatriz del accidente y la posibilidad real de acabar enterrado. Elena y Mauricio optaron por no declarar en aquella fase. Parecía que iban a mantener la misma versión hasta el final. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor que había estado sentada en nuestra mesa durante la fiesta insistió desde el público en hablar con la fiscalía. Al principio nadie le hizo demasiado caso porque pensaban que estaba confundida. Finalmente la escucharon y el juicio se detuvo.
La señora explicó que un agente la había interrogado tiempo atrás con una pregunta demasiado concreta, si había visto a Elena echar un sedante en mi bebida. Ella había respondido que no, porque no sabía exactamente qué sustancia era. Pero sí había visto a Elena poner algo en mi copa. Según contó, cuando la miró con extrañeza, Elena le dijo con total tranquilidad que era un remedio para evitarme la resaca, porque supuestamente yo bebía demasiado en eventos sociales. Ese detalle cambió el caso. La fiscalía pidió incorporarla como testigo de refutación, y el pánico apareció en la cara de Elena antes incluso de que la petición terminara. Poco después, sus abogados solicitaron un receso y regresaron con una oferta. Elena aceptaría declararse culpable a cambio de una condena reducida y de testificar contra Mauricio. Él estalló. Su equipo intentó frenarlo, pero ya era tarde. Elena, enfrentada a la posibilidad real de una condena dura, decidió salvarse a costa de su amante. En su nueva versión, contó que Mauricio la había perseguido durante meses, que él había iniciado la aventura y que también fue quien aportó la sustancia y calculó la dosis. Según ella, el plan solo consistía en dejarme inconsciente para pasar la noche juntos sin que yo pudiera enterarme ni molestarlos. Mauricio respondió acusándola a ella de haber sido la verdadera mente del plan, de odiarme lo suficiente como para querer librarse de mí, cobrar una herencia enorme y quedarse después con una posición más fuerte dentro del bufete. Los dos se despedazaron mutuamente. El segundo juicio, ya con Elena colaborando con la fiscalía, fue devastador para Mauricio. El jurado creyó más en su relato que en el de él. Lo declararon culpable y lo condenaron a una larga pena de prisión. A Elena le impusieron una condena menor por su colaboración, pero suficiente para verla salir esposada y con la carrera destruida. En la audiencia de sentencia me permitieron hablar. Me puse de pie con la garganta cerrada y dije que yo no debería haber estado allí, sentado frente al juez, sino bajo tierra, en algún cementerio cualquiera, mientras mi esposa y su amante celebraban haber borrado de su camino al hombre al que despreciaban. Dije que no me engañaba su arrepentimiento, porque su verdadero dolor no provenía de lo que me hicieron, sino de que fallaron y los descubrieron. Expliqué que yo ya había bebido una cantidad suficiente como para perder el control, que bastó para dejarme inconsciente al volante y convertir una carretera vacía en una trampa mortal. Si en vez de chocar contra unos arbustos hubiese golpeado un árbol o un muro, no estaría contando esta historia. Cuando se anunció la condena de Mauricio, Elena gritó que lo sentía mientras se la llevaban. Yo la miré y le respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Le dije que ya no me importaba. El divorcio, después de todo aquello, fue casi un trámite. No discutió nada. No sé si por vergüenza, por cansancio o porque finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho. Al final, sin haberlo planeado de ese modo, terminé quedándome con casi todo lo que habíamos construido juntos. Además, llegué a acuerdos económicos importantes con el bufete, que no quería seguir viendo su nombre asociado a dos abogados implicados en una historia tan sucia. Ya era un hombre rico antes de todo aquello. Después, lo fui todavía más. Supongo que, siendo dueño de empresas de residuos, podría decirse que terminé absurdamente rico. Por una vez, el chiste no me molestó. Lo que sí me dejó atónito fue descubrir cuántas personas aparecieron después interesadas en ocupar el lugar que Elena había dejado vacío. Digamos solo que, desde entonces, aprendí a desconfiar de los encantos repentinos. Y aprendí algo aún más simple: a veces no hace falta que alguien apriete un gatillo para intentar borrarte del mapa, basta con una copa, una sonrisa falsa y la certeza de que te consideran desechable. Hasta aquí la historia de hoy. Si te impactó este caso, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar, porque en este canal siempre hay una nueva historia esperando en la oscuridad.